Hay una sensación que cualquier jugador de MMOs reconoce aunque nunca lo haya puesto en palabras. Llevas semanas, meses incluso, sin entrar a tu juego favorito. La vida se te ha ido comiendo poco a poco las horas. El trabajo, la familia, el sueño, y un día, por fin, tienes una tarde libre. Y decides volver. Porque te lo pide el cuerpo, porque recuerdas los momentos, recuerdas esas risas en el chat de voz. Abres el cliente del juego, la barra de actualización avanza despacito y mientras esperas, algo en ti se despierta. La música del menú, el nombre de tu personaje, el mundo que una vez fue prácticamente tu casa. Entras con toda la ilusión del mundo y 2 horas después lo cierras sintiéndote peor que antes de abrirlo. No por el juego, no exactamente, sino porque en esas pocas horas has descubierto que te has quedado completamente atrás. Que hay una temporada nueva que ni siquiera has visto, 200 tipos diferentes de monedas, una historia que no entiendes pero que tampoco tienes forma de ver por dónde leches retomarla, que tus viejos compañeros, los que te quedan, llevan semanas de ventaja, que el contenido que querías hacer requiere una hermandad activa 3 noches a la semana y 4 horas por sesión, y tú solo tenías una simple tarde. Y llevas años creyendo que el problema eres tú, que no tienes el suficiente tiempo, que no te organizas bien, que si de verdad te importase el juego, pues encontrarías la forma de invertir más tiempo. Hoy te vengo a decir que el problema no eres tú. El problema es que el género que más amamos de todos lleva 20 años cobrándonos un alquiler que hemos dejado de poder pagar. Lo que cambia ahora es que la propia industria, por fin, también se está dando cuenta. Tenemos que recordar cómo era todo esto antes, no el juego, sino nosotros. Los primeros juegos de rol masivos que llegaban a España al principio de los 2000, pues prometían algo que ningún otro medio había prometido nunca. Un mundo, no un nivel, no una pantallita, no, un mundo entero, persistente, lleno de gente real, que seguía existiendo aunque tú apagases el ordenador. Recuerdo la primera vez que entré, años después del lanzamiento, en Dunmore. La nieve, el sonido del viento, los osos blancos de las colinas. Mi primer personaje, el enano cazador moviéndose torpe por aquel mundo que parecía infinito. Nadie me había dicho que tenía que hacer nada en concreto, nadie me había dado un horario. Solo había un mundo, ahí fuera, que yo tenía tiempo y curiosidad y ganas de conocer. Esa era justamente la promesa. Aventura, descubrimiento, una comunidad que no te pedía nada a cambio de existir. El MMO, en su forma más pura, era la versión digital de lo que los humanos básicamente llevamos milenios buscando, un lugar al que pertenecer y una historia en la que podamos participar, y durante un tiempo lo cumplió perfectamente. Pero un día ese mundo que tanto amabas empezó a cambiar, y terminó convirtiéndose en un trabajo sin nómina. Y no hay una fecha exacta, no hay un parche, un comunicado o una decisión concreta que podamos señalar y decir, ahí fue. Aquí es donde este juego dejó de ser mi casa y se convirtió en otra cosa. Pasó despacio, poco a poco, sin darnos prácticamente cuenta, como todas las tradiciones que duelen más. Primero fueron las bandas, no como contenido opcional, sino como la única vía de progresión real si querías estar al nivel. Y las bandas necesitaban coordinación, y la coordinación necesita horarios, y los horarios necesitan compromiso, y el compromiso necesita que el juego fuese tu prioridad. Luego llegaron las diarias, el juego empezó a medirte por lo que hacías cada día, no por lo que construías en el largo plazo. Si un día no entrabas, perdías. Si no entrabas 2 días, perdías más. Si te ausentabas una semana, era mejor intentar ponerse al día. Luego llegó el miedo a quedarse fuera. Contenido por tipo limitado, monturas que desaparecían, temporadas que expiraban. El juego empezó a usar tu propio miedo como una mecánica de retención. Y en algún punto durante ese proceso, ese mundo que tanto amaba se convirtió poco a poco en una obligación. Hay un dato que Blizzard lleva años sabiendo muy bien y que es bastante significativo. El 81% de los jugadores de WoW nunca completan una banda en dificultad heroica. El 81%. 8 de cada 10 jugadores. Personas que pagan la suscripción, que compran las expansiones, que tienen personajes, historia, incluso una hermandad con amigos. Que aman el juego completamente. Que nunca han podido o querido someterse al compromiso que el juego consideraba el precio de entrada al contenido más interesante. Durante 20 años, el género construyó su arquitectura para el 10, 15, 20% y llamó casuales al resto.
Y no eran jugadores casuales, eran la mayoría, pero eran adultos. Eran personas que amaban el mundo, pero no podían vivir en él a tiempo completo. Y el juego nunca dejó de hacerles sentir que eso era un defecto no del juego, sino de ellos mismos. Hay un concepto en psicología de comportamiento que se llama el coste de abandono. Es la razón por la que es tan difícil dejar de ver una serie mala, cancelar una suscripción que no utilizamos o salir de una relación que ya no funciona. No es que lo que tengamos sea bueno, es que llevamos tanto tiempo invertido, tanto dinero, emociones, que irte se siente como perder. MMORPGs abandonaron su espíritu original y empezaron a construir sistemas enteros construidos sobre las bases de este mecanismo. Tu personaje tiene años de historia, tu equipo tiene coleccionables que tardaste años en conseguir, tiene un nombre que reconocen en tu servidor, tiene amigos, o los tenía, tiene una identidad que no existe en ningún otro sitio. Irte no es simplemente apagar un videojuego, es abandonar una versión de ti mismo. Y el género lo sabe y lo usa. Cada sistema de progresión que caduca con la siguiente temporada te está diciendo lo mismo. Si te vas, pierdes lo que construiste. Si vuelves tarde, bueno, pues no hay una reentrada fácil. Y si no juegas suficiente, te quedas fuera de la conversación, de tu hermandad, del juego, en su forma más viva. Eso no es diseño de entretenimiento, eso es diseño de dependencia. Y la diferencia importa, porque el entretenimiento quiere que disfrutes. La dependencia, en cambio, quiere que te quedes aunque no disfrutes. Y te lo digo porque durante años, millones de jugadores se creyeron que el problema eran ellos, que no eran suficientemente buenos, que no se organizaban bien, que si de verdad amasen el juego, pues encontrarían el tiempo que hiciese falta. Y mientras se lo creían, estas empresas se forraban por su culpa. Y ahora mira qué está pasando, el giro que está aconteciendo en todo el género. Pero antes de los proyectos nuevos, quiero hablaros de uno que ya existía hace más de una década, uno que lleva muchos años demostrando en silencio que hay otra forma de hacer las cosas. Guild Wars 2. ArenaNet tomó una decisión en 2012 que en aquel momento parecía incluso arriesgada. Sin cuota mensual, sin progresión que caducara entre expansiones, sin penalización por desaparecer. Puedes dejar Guild Wars durante 2 años, como he hecho yo, y volver y estar al día y disfrutar. El juego no te espera con una factura pendiente, no te ha castigado por haber tenido una vida o por querer jugar a otra cosa. El mundo sigue ahí, existiendo, sigue vivo, y tú puedes retomarlo exactamente donde lo dejaste. Durante años, la industria miró ese modelo con cierta condescendencia, como si la falta de presión fuese una debilidad, no una filosofía. 12 años después, resulta que Guild Wars, su filosofía, era la profecía de hacia dónde el género terminaría virando. Porque en junio de 2026, este mismo estudio anunció Guild Wars 3, y lo primero que publicó su director, Colin Johansson, no fue hablar de gráficos ni de combate, fue un manifiesto. Sin cuota mensual, sin pase de batalla, sin ventajas de pago, y luego la frase que resume todo este cambio: respeto al tiempo del jugador. ArenaNet está diciendo básicamente, con su nombre y su historia detrás, que el modelo que el resto del género siguió durante 20 años está completamente equivocado. Que Guild Wars 3 no va a construir para el jugador que puede estar ahí todos los días, que se va a construir para el que desaparece 3 semanas y vuelve sin que el juego le castigue. Y no son los únicos. Riot Games lleva años desarrollando su propio MMO, con altibajos, con refundaciones y con muchas dudas, ¿cierto? Pero la filosofía ha sido la misma desde que Greg Street lo dijo cuando lo anunció hace algunos años. Este MMO iba a ser diseñado para que no tengas que casarte con él para siempre. En marzo de 2024, McMurriel confirmó públicamente que habían dado marcha atrás en la dirección completa del proyecto, lo habían reiniciado. La razón oficial, pues bueno, básicamente porque la visión original no era suficientemente distinta a lo que ya existía, que no querían hacer un juego que ya hayas jugado antes con una capa de pintura de Runeterra, básicamente no querían hacer otro MMO al uso. Riot, la empresa que podría haber construido el sucesor de World of Warcraft perfectamente, decidió explícitamente no hacerlo, salirse del molde y diseñar para jugadores modernos. Y no solamente es que cambiasen de dirección, es que se reafirmaron en la tesis expresada por Greg Street. Llevan años hablando públicamente de diseñar para el jugador moderno, para el tipo de jugador que no puede ni quiere vivir dentro de un solo juego. Esa filosofía no es nueva para ellos, lo que es nuevo es que ahora la están aplicando al género que más lo había ignorado. Luego está Arcades Chronicles, el juego que en su día se llamó Arcades 2 y que muchos esperaban como el regreso del gran mundo abierto sin filtros, con toda su economía emergente y su reparto territorial.
Lo que va a salir es otra cosa distinta. Kakao Games ha cambiado la descripción oficial del juego y ya no es un MMORPG, es otra cosa. Ahora es un RPG de acción en línea. Y el propio estudio ha declarado que el juego busca, y cito textualmente, respetar el tiempo del jugador con estilos de juego flexibles que no se sientan como un segundo trabajo. Esa frase en boca del sucesor de Arcades, que bueno, básicamente ese juego era famoso precisamente por ser un segundo trabajo, es bastante reveladora. Y luego está New World. Amazon, desarrollo propio, cientos de millones de dólares de presupuesto, un juego de rol masivo moderno lanzado en 2021 con todas las ventajas que cualquier estudio podría querer. Distribución global, infraestructura propia, marketing ilimitado. En octubre de 2025 se anunció que se dejaba de recibir contenido nuevo. En enero de 2026 se retiró de la venta y el 31 de enero de 2017 cerrarán los servidores para siempre. Y New World no murió por ser un juego malo, murió porque el modelo realmente ya no funciona. Porque lanzar desde cero un mundo enorme, con el coste estructural que eso implica, en un mercado lleno de jugadores adultos con tiempo limitado, ya no es viable si lo construyes con la base, con la filosofía de hacer un juego como se hacían los MMOs hasta hace poco, enganchar al jugador para siempre. Todo esto junto no son noticias inconexas, son la misma confesión desde bocas distintas, pero dentro de la misma industria, dentro del mismo género. El género lleva 20 años construyendo mundos para una versión de sus jugadores que realmente ya no existe. Lo construyen para ese adolescente de 2004 con tardes infinitas y sin responsabilidades. Y ahora, por primera vez, los estudios más importantes del sector están admitiendo en voz baja lo que millones de jugadores sabíamos desde hace muchos años. Que el pacto estaba roto, que el alquiler era demasiado caro y que tenían dos opciones, o cambiar o seguir cerrando servidores. He dejado World of Warcraft desde antes de Shadowlands muchas veces, muchísimas veces. Y cada vez que lo dejaba, una parte de mí se sentía culpable. Sentía que estaba traicionando algo, una comunidad, una historia, una identidad que había construido durante un montón de años dentro de ese universo. Tardé muchísimo tiempo en entender que la traición no había sido mía. Que el mundo que amaba había cambiado las reglas sin avisarme previamente. Había pasado de invitarme amablemente a cobrarme, con dinero y con frustración. De construir aventuras a gestionar la dependencia del FOMO. De ser un lugar al que pertenecía a ser una obligación que realmente no podía ni quería cumplir. Y cuando me fui, no me fui porque no lo adorase, lo hago todavía. Me fui porque amarlo me estaba costando demasiado. Joder, sí casi me cuesta este canal. Lo que está pasando ahora en el género no es un renacimiento, es algo más importante incluso. Es la industria admitiendo, sin demasiado ruido y por lo bajini, que en el fondo saben que nos deben algo. Nos deben mundos que podamos visitar sin que nos castiguen por tener una vida. Nos deben historias que no expiren y que sean interesantes. Nos deben comunidades que no exijan horarios de oficina. Nos deben la posibilidad de poder amar un juego sin tener que vivir permanentemente dentro de él. Guild Wars 3, el MMO de Riot, Arcades Chronicles, ninguno es todavía una promesa cumplida, son apuestas. Algunos saldrán bien, otros saldrán mal, pero todos están diciendo lo mismo. Que el jugador adulto, el que tiene trabajo, familia y responsabilidades y que todavía sigue amando estos mundos, merece un género que se construya para él. No para el adolescente que fue hace tiempo, sino para la persona que es ahora. Por eso este canal ha cambiado también junto a mis hábitos. No porque me haya rendido con el género, sino porque simplemente empecé a elegir los juegos que respetaran mi tiempo. TESO, Guild Wars, mundos a los que puedo volver después de 2, 3, 4 meses y que no me reciben con una deuda. Y fuera del género, lo mismo. Juegos de rol, de RPGs, que puedo pausar y jugar y disfrutar a ratos. Palworld, Minecraft con mi hija. Juegos que no me piden que viva dentro de ellos para dejarme disfrutarlos. Un videojuego nunca puede dejar de ser un videojuego, y ningún videojuego merece costarte la vida que tienes fuera. El juego que más te ha marcado, el que dejaste con pena, con dolor, el que te agotó hasta que no pudiste más, ese juego no te falló porque fuera malo. Te falló porque te prometió un mundo primero y luego te lo convirtió en un trabajo. Y tú, todos estos años, has creído que el problema era que no le dedicabas lo suficiente. Pues no era eso. Era que mereces algo mejor.
Y quizá por primera vez en muchos años, el género por fin está empezando a entenderlo.